¿Qué tal, amigos y amigas? Qué gusto que estén con nosotros en esta edición especial de Miradas, en este mes de febrero, un mes muy especial para mucha gente en el país, sobre todo para las parejas. Hoy, como les decíamos, queremos dedicarle este programa a hablar sobre lo que pasó el pasado 2 de febrero, el día de las elecciones. Pero más que hablar de resultados, que se conocen de sobra ya los resultados, queremos hablar sobre las incidencias, sobre lo que se dio ese domingo 2 de febrero, haciéndolo con el objetivo de que nos sirva para la nueva experiencia que se avecina el próximo 9 de marzo. Para eso tenemos invitados especiales en este día. Nos acompaña en primer lugar Herminia Funes, ella es comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública, bien conocida por nosotros en la comunidad universitaria. Herminia, gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias, un gusto poder estar acá con ustedes. También está con nosotros Amílcar Claros, él es el coordinador de capacitación del Tribunal Supremo Electoral, quien ha tenido la tarea, la enorme tarea de estar en eso, en la capacitación de los miembros de las juntas receptoras de voto. Amílcar, muchas gracias por estar en Miradas. Gracias por la invitación y es un gusto compartir con ustedes la información sobre el proceso electoral. Bienvenido, Amílcar. Y también está con nosotros Eunice Olán. Ella participó activamente en las mesas de votación, especialmente en donde estaban la junta receptora del voto en el exterior, ¿verdad? Para que en este programa va a tener un papel primordial. Eunice, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias por invitarnos y compartir con todos nuestros amigos la experiencia, esa primera experiencia que hemos tenido en el país del voto desde el exterior. Bien, bienvenidos y bienvenidas, gracias por estar con nosotros. Comencemos hablando de las impresiones generales del proceso, desde el Instituto de Acceso a la Información Pública. ¿Qué juicio así general le merece o califican ustedes lo que pasó el 2 de febrero? Fíjese que comentarle quizá en primer lugar que era la primera experiencia y era como un piloto que como instituto queríamos lanzar. En general, creo que la participación de la ciudadanía fue muy importante y el respeto que se le vio a esta durante el evento, no así a algunos partidos políticos, que son como los primeros llamados, ¿verdad?, en mantener la cordura, pero por parte de la ciudadanía creo yo que fueron muy responsables al momento de acudir a emitir el sufragio. Y más adelante creo estaremos hablando de temas muy puntuales que sucedieron ya durante el proceso. Usted ha coincidido en su valoración con la conclusión del grupo de observadores de la UCA, que vamos a hablar más adelante. Amílcar, desde el Tribunal Supremo Electoral, ¿qué valoración hicieron del proceso del 2 de febrero? Bien, decir que para el Tribunal Supremo Electoral este evento del 2014 representaba un gran reto por tres razones. La primera es que nosotros teníamos una nueva legislación electoral, un nuevo código electoral, una ley de partidos políticos y una ley especial para el ejercicio del voto del exterior. Eso como primer punto a resaltar. Y lo segundo es que por primera vez en El Salvador el Tribunal Supremo Electoral pasaba a organizar unas elecciones mediante el sistema de voto residencial, es decir, a nivel nacional. Ya teníamos una primera etapa en donde en el 2012 lo habíamos desarrollado en 185 municipios y hoy para el 2014 lo desarrollamos en los 262 municipios a nivel nacional. Es decir, para el Tribunal Supremo Electoral de organizar una elección como lo hizo en el 2009 en 468 centros de votación y pasar a 1.591 no es una cosa fácil. Y lo tercero es el ejercicio del voto desde el exterior. Yo creo que eso es una deuda que el Tribunal Supremo Electoral tenía con esos ciudadanos y ciudadanas que residen en el exterior. Como ya nosotros sabemos una frase que ha calado mucho y es que los salvadoreños y las salvadoreñas en el exterior ya no solo mandan remesas, sino que además mandan votos. Y entonces yo creo que el tribunal en ese contexto ha desarrollado un proceso electoral que podríamos llamar exitoso, amén de aquellas dificultades que nos referiremos en el transcurso de esta conversación, que hay que reconocer que también hubieron debilidades y hay que señalarlas para mejorarlas en la segunda vuelta. Muy bien, gracias, Amílcar. Eunice, usted fue partícipe del proceso desde una mesa
una junta receptora de votos. ¿Cuál es su impresión del 2 de febrero? Bueno, en primer lugar, que realmente, como bien decía el licenciado Amílcar, el hecho de que la gente haya enviado su voto con antelación para poder ser parte de una participación ciudadana activa como es el voto, nosotros lo vimos muy bien desde el principio, nos hemos capacitado para poder ser parte de esa recepción, de esas juntas receptoras, pero de igual forma vimos una serie de debilidades y vacíos que de alguna manera en estas 2 semanas posterior a la elección ya las hemos presentado, ¿verdad? Y esas creo yo que el Tribunal Supremo Electoral ya para esta segunda vuelta las va a retomar y esa es la información que nosotros tenemos al respecto. Primero porque no puede ser que un derecho sea violentado por una negociación o una postura en junta receptora de votos desde el exterior, más que todo basada en legalismos, que es lo que nos pasó, ¿verdad? Realmente la cantidad de votos que fueron anulados en las diferentes juntas receptoras de votos desde el exterior, ¿verdad? Bloquearon, disminuyeron la posibilidad de que nuestros salvadoreños en el exterior pudieran elegir libremente o ver reflejado en esa JRBEX su decisión soberana. Ya que entró eso, vamos a comenzar a profundizar en esa materia. Antes, quisiera yo acotar un poco lo que decía Herminia. Hubo un equipo de observadores electorales de la universidad y la conclusión así general fue que realmente el pueblo salvadoreño fue ejemplar, el que asistió a votar. Una tranquilidad, un civismo, un orden, los problemas incluso se arreglaban de la mejor manera. El problema, decíamos nosotros, no está en el pueblo salvadoreño, está en las cúpulas de los partidos o en los dirigentes. De ahí es donde se ha dado el problema de enfrentamiento, de campaña sucia, pero a juzgar por lo que nos tocó ver en los centros de votación, realmente fue un día muy bonito. Yo vi familias incluso vestidas de colores distintos y que iban a votar con toda armonía y entonces eso. Este proceso de votación, entre las cosas que decía Amílcar, tuvo varias novedades. Una, que es de otro tipo, es que por primera vez había 3 aspirantes supuestamente con posibilidades de pasar a la segunda vuelta. Desde que se firmó la paz siempre ha sido cosa de 2 y continúa siendo cosa de 2, pero por lo menos antes de las elecciones era así. Otra es el voto residencial que ahora se hizo a nivel nacional y tercero es el voto desde el exterior, que como bien decía Amílcar es un avance, ¿verdad? A la gente que está manteniendo la economía de su familia, la economía nacional, un gesto de tomarlos en cuenta, bueno, que puedan votar. El equipo de producción de audiovisuales de la UCA nos ha preparado un video que nos narra incidencias. En base a ese video volvemos para comentar nuestras impresiones acerca del voto en el exterior. Veamos el video, amigos y amigas. Este es histórico realmente, ¿no? Lo que está ocurriendo a mis espaldas realmente, más allá de los números, más allá de estas dificultades, realmente abre la posibilidad ahora de resarcir un derecho cívico, político, a 3 millones de salvadoreños que no viven aquí. Yo creo que se deben de tomar en cuenta, en consideración, ese factor de que es la primera vez que se está realizando este tipo de evento a nivel exterior y a nivel, digamos, internacional, porque bueno, ahorita solo el ejercicio está en Los Ángeles, en California, en los Estados Unidos, donde hay salvadoreños. Sería bueno que llegara este proyecto. Hasta el día de ahora todavía estamos con esa parte de la recepción de los paquetes que contienen el voto de los salvadoreños que se inscribieron en el padrón electoral, que son, la inscripción del padrón fueron de cerca de 10.337 salvadoreños que se empadronaron para ser parte de este primer esfuerzo que se está dando de voto de los salvadoreños desde el exterior. Bueno, este es un proceso bastante complejo.
¿verdad?, que comienza desde que el ciudadano en el exterior adquiere su DUI, se inscribe en un padrón electoral, recibe después un kit electoral, lo envía al centro de recepción y el kit electoral tiene varios documentos. Y también acordémonos que en la diáspora vemos mucha gente que tal vez en los instructivos de las papeletas no se leen bien, no se entienden bien las instrucciones. Entonces nuestros compatriotas no saben qué hacer con los papeles, los instructivos, meten el papelito blanco en el sobre blanco cuando no tienen que hacerlo, lo meten en el azul. Yo he visto que están invalidando los votos que no encuentran la ficha, que viene adentro del sobre azul. Solo la abren, sacan el blanco, ven la ficha, no lo pueden procesar porque la ficha tal vez está dentro del blanco. Y el sobre blanco no lo pueden abrir porque es violentar el derecho del votante. Eso es lo que yo he podido ver ahí. Vaya, mire, le voy a explicar. Hemos puesto 2 votos donde venía solamente ¿cómo se llama? La hoja, la papeleta de voto sin el sobre blanco. ¿Qué hicimos? Pero traía la ficha. Traía los 2 documentos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo, verificar si viene la ficha. Son 51 votos. Los números son bajos, alrededor de 3 millones de salvadoreños pues se inscriben en el padrón electoral 10.300, cuando realmente los números no son lo que hubiésemos esperado. Sin embargo, como digo, más allá de los números, es el tema de derechos. Han habido algunos inconvenientes, como por ejemplo, y confusiones con el tema de cómo debía enviarse el paquete, de qué requisitos se necesitaba cumplir para darle viabilidad al voto de los salvadoreños en el exterior. Las juntas receptoras de votos no hayan qué hacer cuando se les presenta esa situación. Eso es lo que yo he podido ver. Que si lo anulan o no lo anulan, porque ¿cómo lo procesan? La JRB es la autoridad que saca el voto del sobre blanco. Esa es una indicación que la ley da al elector. Viene el elector y a algunos se le ocurrió que no lo mandó en el sobre blanco, sino que lo puso en el sobre celeste, sin sobre blanco. Entonces debe de haber un criterio más amplio que la JRB evalúe. Y lo que nos importa es que si allí viene el voto y ha votado por algún partido, ese voto valga. Eso es lo que nos interesa. Y si está correctamente identificado. Entonces debe de haber como una amplitud, ¿verdad? Ahora si el voto, ahí viene el voto, pero marcó por 2 banderas y todo lo demás, pues ni modo, ahí es nulo. Porque no llega ninguno. Desde temprano y los compañeros no desde temprano. No, eso es un delito, no permitir que nuestros compatriotas no tomar en cuenta ese voto que viene desde allá con mucho sacrificio y todos lo sabemos. Y es un delito constitucional no permitir que ellos voten. Si los votos están aquí, lo único que hay que hacer es ver si está la ficha. No vamos a ver en ningún momento. Y no hay secretividad del voto porque a todos los pusieron anulados. Todas las contramesas. A todos le han puesto anulado. Este compatriota, él ha perdido la secretividad del voto porque le han puesto anulado. Él ha perdido la secretividad del voto. En ese sentido, la mesa toma sus acuerdos y la mesa llega a acuerdos. Si la mayoría está de acuerdo con un procedimiento, háganlo. Si no tienen el acuerdo de la mayoría, pues ni modo. Pero hagan la posibilidad de llevar a acuerdo. Aquí no hay mutuo acuerdo, aquí hay disposiciones de ellos. Discúlpeme. Entonces tenemos 2 tipos de urnas, ¿verdad? Unas que lograron rescatar en realidad el derecho ciudadano y otras que se negaron, tomaron un acuerdo de 3 contra 1 y han anulado una cantidad inmensa de votos. Entonces eso a mí me parece algo triste, algo a mi juicio ilegal. Por el derecho constitucional, yo les hacía ver que aquí no solo es el estricto cumplimiento de la legalidad, sino que también nuestros ciudadanos no están presentes, no se pueden defender. Entonces tenemos como ese rol también de velar, de garantizar que ese voto valga. Se ha llegado a un acuerdo por
por anualidad de los votos, 3 a 1 ha sido la máxima autoridad, así es la mesa. Y se ha llegado a un acuerdo 3 a 1 a que se anulen esos votos. Bueno, nos reunimos con la Fiscalía, se levantó un acta de que van a dar copia a cada JRB, ¿verdad? Nos reunimos los partidos Arena, Unidad, FMLN y FPS y llegamos a un acuerdo de 3 a 1 de que esos votos iban a ser nulos. Nosotros no sabemos si esos votos vienen para nosotros, o vienen para el FMLN, o vienen para Unidad, o vienen para FPS. Nosotros queremos hacer fiel cumplidores de la ley. Entonces, simplemente estamos nosotros llevando lo que dice paso a paso el instructivo que está regido por la ley. Ustedes deben de privilegiar el derecho constitucional del ciudadano de elegir, pero han tomado un acuerdo en contra de ese derecho. Pero se puede catalogar como delito lo que está haciendo la mesa al impedir que se conozca el voto de un ciudadano ya ejercido. La votación ya se terminó. Esta votación se empezó meses atrás. No pueden abrir los votos porque no han terminado de contarlos todos. Aunque el conteo ya debería de haber empezado porque la votación ya se cerró. Ahora, eso es un proceso que yo creo que el Tribunal Supremo Electoral tendrá que tomar cartas sobre el asunto para agilizar este proceso, porque este debería de ser el proceso más rápido, porque son votos ya recibidos desde el exterior de gente que votó con anterioridad. Y el problema se está dando aquí. Hay que mejorar los tiempos en que ocurren los procesos, hay que mejorar los niveles de promoción y de capacitación para nuestros electores en el exterior, hay que mejorar los recursos asignados a este evento democrático, hay que mejorar igualmente las posibilidades de participación más activa de la comunidad. Bueno, hay que mejorar bastantes cosas. La verdad que sí han habido, digamos, alteraciones, ¿verdad? Han habido alteraciones, pero es, digamos, lo normal que se lleva en todas las urnas, ¿verdad? Cada quien defiende los intereses del partido, pero no son cuestiones personales. Se han dado del estrés y todo, pero yo creo que dentro de lo normal se ha llevado una relación muy cordial. También estamos teniendo problemas con los observadores internacionales, que han venido muchos observadores internacionales a vertir opinión a las mesas. Entonces ellos tienen un instructivo de los observadores de que ellos solo están para observar, no para hacer ningún tipo de cuestionamiento o dar alguna opinión hacia la mesa. Entonces los observadores no han cumplido lo requerido por ese instructivo. Me atrevería a decir que siguen orientaciones equivocadas, que no garantizaron el derecho del ciudadano, ¿verdad? Porque cuando nosotros decíamos, vean el sobre y busquen el desprendible, allí usted no sabe por qué partido ha votado la persona. Entonces tampoco queríamos favorecer a nadie, simplemente que la persona valga su voto. Como le decía, son 2.000, que le voy a repetir la cantidad, lo que tenemos hasta ahora, ¿ves? Son 2.729 votos, eso ha sido. Entonces, que de estos, el 60% más o menos sean anulados de esa forma, creo yo que hay que pensar. Gracias por continuar con Miradas. Estamos conversando sobre las incidencias de elecciones del pasado 2 de marzo y nos quedamos en el análisis de las incidencias de lo que pasó con respecto al voto en el exterior. Les recordamos, nos acompaña Herminia Funes, ella es comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública, Amílcar Claros, jefe de capacitación del Tribunal Supremo Electoral, y también está con nosotros Eunice Olan, que participó como integrante de una junta receptora de votos, precisamente donde vimos el video en el pabellón 7 del CIFCO, donde se contabilizaron los votos desde el exterior. Bien, ¿qué opinión les merece? Usted, Eunice, quizá que estuvo de cerca, el viceministro para salvadoreños en el exterior, Juan José García, decía que los números
más allá de los números, pero creo que hay que recordarlo. Se habla de 3 millones que están fuera, después de 160,000 que están en capacidad de votar. Al final se escriben nada más 10.337 y de esos votan 2.729. Y según vimos en el video y según han reportado los observadores, una gran cantidad de votos se anularon, no porque tenían duda dónde habían marcado, sino por procedimientos específicamente administrativos, lo que narraban ahí. ¿Cuál fue su experiencia, así brevemente, Eunice? Bueno, nosotros estábamos convocados a instalarnos a las 10 de la mañana, ¿verdad? Luego del procedimiento de entrega de los paquetes, cada junta inició el proceso de apertura de los sobres celestes, la ficha desprendible que era escaneada para verificar los datos de la persona, y es ahí donde comenzamos a tener el problema en el sobre celeste no venía la ficha desprendible, ¿verdad? Y que es un elemento básico para poder determinar que la persona que nos está enviando el voto es la que realmente aparece en la dirección que nos envió y es la que votó efectivamente. Entonces, al inicio la mesa se puso de acuerdo en que dejáramos eso a un lado, o sea, dejáramos esos votos que no traían la ficha desprendible para que al momento del escrutinio se pudiera tomar una decisión. La máxima autoridad en mesa es la JRVEX, ¿verdad? Pero de alguna manera, ante vacíos y situaciones administrativas que podían estar latentes en ese momento, cada uno de los miembros de la JRVEX buscaron a su referente de la JEVEX, ¿verdad? Y la JEVEX tenía diferentes posiciones. Entonces, cuando comenzamos a ver desde ese momento que se anulaban no votos, sino el sobre blanco. Sin ver la papeleta. Sin ver la papeleta. Era el ponerle el sello de anulado al sobre blanco que venía dentro del sobre celeste. O sea, ni siquiera la papeleta se estaba anulando, ¿verdad? Entonces, al verlo nosotros pensábamos que realmente se tenía en ese momento que tomar una decisión política de la JEVEX, reunirse y ver realmente cómo podíamos resolver una situación que era en todas las mesas, ¿verdad? Y ahí están los datos, el 60% fue anulado. Votos anulados. O sea, la gente que votó, pero no era, digamos, con la intención de hacerle daño a X o a Y partido, como a veces se ha dicho, sino que era anular el sobre con la papeleta que todavía que no se miraba. Era realmente, como bien lo dicen ahí en el reportaje, en algunas mesas sí se logró negociar, ¿verdad? De que sin perder la secretividad del voto, se pudiera abrir el sobre blanco y extraer la ficha desprendible, ¿verdad? Entonces, y posteriormente, ya al momento del escrutinio, esos fueran los primeros sobres que se iban a abrir para ver realmente por quién había votado el ciudadano salvadoreño. Entonces, eso no fue en todas las mesas. Por eso repito, si realmente la JEVEX hubiera puesto un alto en ese momento y toma una decisión colegiada, ¿verdad? Una decisión entre todos, ¿verdad? A lo mejor no hubiéramos perdido tantos votos, ¿verdad? O sea, hubiesen sido menos la cantidad de votos anulados, porque el otro criterio era realmente, si se abría el sobre blanco y no venía la ficha desprendible, por supuesto que era un voto nulo. Bien, Herminia, entiendo que a usted le tocó andar de observadora en ese local también. ¿Cuál es su apreciación de lo que pasó? Sí, justamente, y creo yo que el video ha sido muy ilustrativo de lo que ocurrió en ese pabellón. Había mucha expectativa por el tema de la participación de los salvadoreños que residen en los Estados Unidos y que por primera vez se les está tomando en cuenta para que puedan emitir el voto. Estaban contentos y ellos decían, bueno, ahora no solo participamos enviando remesas, sino que tenemos la posibilidad de emitir el sufragio. Pero qué frustración se pudo vivir al finalizar cuando los criterios que se tomaron en las mesas fueron un poco cortos, porque el porcentaje de anulados es importante y yo creo que los números sí deben ser importantes para nosotros. Tenemos tantas personas fuera, tantas con posibilidades de votar. Al final el número que participa es pequeño, pero es importante.
Pero al final de la votación, porque no logramos ponernos de acuerdo, las personas que están en la mesa, se anula el 60%. Eso es estarle diciendo al salvadoreño en el exterior, o sea, mire, usted no... O desanimarlo. O desanimarlo. Es decir, si el porcentaje de los que se inscribieron fue pequeño, ¿qué mensaje se le está mandando? Entonces yo creo que sí fue, ¿cuál era el criterio que tomaron estas personas para anular? Era risible la firma, decían, no es la misma. Una firma electrónica, usted nunca va a hacer una firma 2 veces igual, pero usted cuando valida una firma, usted mira rasgos de la firma, sí que sean, pero ahí decían, no se parece. Entonces, anulado. Eso era en el caso que podían meter la viñeta, pero en los otros sobres, que fue al sobre al que se le pone anulado, usted dice, no se iba a romper la secretividad, porque no se veía el voto, porque nos mostraron la página venía doblada totalmente, no era posible. Pero yo sí creo que hubo vacíos y esto habrá que tomarlo muy en cuenta. Es el primer ejercicio que se hace, pero necesitamos mandar mensajes claros a las personas que están en el exterior de que las cosas acá se hacen de manera seria y que sí los queremos tomar a ellos en cuenta para que participen activamente emitiendo el voto. Por eso había dejé de último a Amílcar. ¿Qué ha pensado el Tribunal Supremo Electoral con respecto al voto en el exterior, después de escuchar lo que sucedió? Bueno, primero decir que nosotros en El Salvador estamos ante la presencia de un voto postal. A diferencia de otros países, el caso de Honduras, que para el voto desde el exterior se hace una votación presencial, es decir, los ciudadanos llegan a los consulados o las embajadas a votar. Se instala una urna y ahí vota de forma secreta. El caso salvadoreño es un voto desde el exterior de manera postal, eso es lo primero. Segundo, éxito o fracaso de una elección tiene que ver con, primero, tener una autoridad lo suficientemente competente, responsable y con autonomía para tomar decisiones. Una ley perfectible que pueda mejorarse en el tiempo. Y segundo, procedimientos bien establecidos que permitan desarrollar un proceso de votación de manera eficiente, que eso es lo que da al final como resultado tener elecciones libres, justas y transparentes. Con relación a los procedimientos, yo sí creo que ahí el Tribunal Supremo Electoral y ahí nosotros como en el área de capacitación creo que nos faltó visualizar ese escenario de esa eventualidad de que viniera una ficha desprendible dentro del sobre blanco, porque la ley lo que establece es que un voto será nulo en el caso de votos del exterior cuando no venga la ficha desprendible. Entonces el paquete de retorno del salvadoreño o la salvadoreña desde el exterior hacia El Salvador era un sobre celeste, era la ficha desprendible dentro del sobre celeste y un sobre blanco, y dentro del sobre blanco la papeleta. Esa era la documentación que tenía que mandar, ¿ya? Y aquí nosotros revisábamos en base al sobre celeste, pistoleábamos y nos aparecía en la base de datos que efectivamente ese ciudadano o esa ciudadana era a quien le mandamos la correspondencia, y luego de eso que chequeamos eso sacábamos la ficha desprendible del sobre celeste. Y esa ficha desprendible la pasábamos en un escáner y nos aparecía la base de datos y nos aparecía la firma. Y verificamos ficha desprendible, número de DUI, nombre de persona y la firma. Y la verificamos y efectivamente coincide. Habían casos en que obviamente a todos los de la Junta Receptora de Votos del Exterior se les dio una capacitación sobre el tema de la firma. ¿Ya? Eso lo dio la Academia Nacional de Seguridad Pública de la Policía Nacional Civil, dio esa capacitación y efectivamente Hermida tiene razón. Ahí lo que se dio a conocer fue, miren, la firma tiene trazos, tiene coincidencias, ustedes deben de verificar, no vamos a verificar aquí que tiene que ser igual la firma, pero hay trazos que, o sea, esa parte. Pero lo que sí nosotros vimos muchas posibilidades, pero como nosotros al final tenemos la ley especial de votos del exterior y el organismo colegiado, y nosotros lo que hacemos como Tribunal Supremo Electoral es que en un instructivo
reglamentamos aquello que no está en la ley especial. Y nosotros cuando nosotros miramos la ley, encontramos cuáles son los votos nulos que se pueden dar de voto del exterior. Y ahí están los que nosotros conocemos aquí, que haya dos banderas marcadas, una marca sobre toda la bandera, sobre toda la papeleta, ya que no se puede determinar por quien quiso votar, se puede declarar impugnado. Y esas que aparecieran con el voto del exterior, que es, por ejemplo, esa que no viniera en la ficha desprendida. Pero ese en particular, de que el ciudadano o la ciudadana depositara la ficha desprendible dentro del sobre. No es que no venía, sino que venía en el lugar equivocado. Claro, y entonces el argumento, y aquí vamos a lo que yo les decía, éxito o fracaso de una elección, el procedimiento, un procedimiento claro, pero aquí hubieron miembros de la Junta Receptora de Votos del Exterior que por un tecnicismo violentaron un derecho constitucional, que es el de poder elegir gobernantes, y en el caso de la ley especial se creó para que los ciudadanos del exterior pudieran elegir al presidente de la República 2014 en adelante. Entonces, en razón de eso, el organismo colegiado, lastimosamente, ni nosotros pudimos visualizar ese escenario. Pero ¿por qué razón pasó eso? Yo sí creo que el Tribunal Supremo Electoral, nosotros tenemos que reconocer que nos fuimos débiles en esa campaña para indicarle a la ciudadanía en el exterior, primero, cómo se tenía que inscribir para poder votar en un padrón de residentes en el exterior. Segundo, visualmente, o no sé qué mecanismo utilizar para que ellos supieran allá cómo era el mecanismo de devolver el sobre celeste. Es decir, esa parte no la resolvimos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros para la segunda vuelta, que ya están viniendo los sobres? Bueno, ver hasta cuándo nosotros podemos hacer una campaña para indicarle al ciudadano, ya estamos contra el tiempo, cómo debe devolver el sobre celeste, pero lo que el tribunal sí tendrá que resolver inmediatamente es ese procedimiento del escrutinio. No se vale que por un tecnicismo se anule un voto, porque simplemente a un partido político le parece que eso es un voto nulo porque él supone que no viene la ficha desprendible dentro del sobre celeste cuando ni tan siquiera lo ha palpado o ni tan siquiera lo ha abierto para... Claro, hay un tema de la secretividad del voto que había que revisar cómo se resuelve eso, porque ciertamente abrir el sobre blanco, eso implicaría un eventual romper la secretividad del voto, pero eso había que analizarlo. Yo creo que en este caso... aunque no sea determinante el número, ¿verdad? Pero digamos una elección legislativa o municipal puede serlo, o en el futuro esperamos que lo sea, incluso en elecciones presidenciales, si llegan a inscribirse la mayoría de salvadoreños que están en capacidad de hacerlo. Pero yo no quisiera dejar ir este segmento sin rescatar que lo que se decía al principio, que se ha abierto una ventanita para reconocer un derecho, ¿verdad? Eso ya hace tiempo que se venía pidiendo, es algo mínimo que podemos hacer por quienes mantienen la economía familiar y la economía nacional, que hay que mejorarlo, por supuesto, y que en esta vez no fue lo que esperábamos, es cierto, pero se ha abierto el camino, hay una brecha que hay que seguir caminando, hay que seguir perfeccionando. Pero hay otra novedad del proceso electoral, que es el voto residencial, que en este 2014 se extendió a todos los municipios del país por primera vez. Vamos a hablar sobre eso, qué impacto tuvo o qué impacto no tuvo. Ya decía Amílcar que fue un salto de 400 y pico centros de votación a 1500, ¿verdad? Fue realmente un salto grande. Algunas interpretaciones han querido desmeritar el voto residencial diciendo que no logró contagiar el voto porque hubo, digamos, un nivel de ausentismo elevado. Yo tengo mi interpretación personal, yo creo que fue algo muy bueno, pero ¿cómo lo vieron ustedes? El voto residencial, digamos. Hay gente que estaba acostumbrado a ir a los grandes centros de votación, multitudes, y hoy tuvo que ir a la escuelita de su barrio, de su colonia, y votar casi en familia, ¿verdad? Nos decían algunos corresponsales a nosotros. Herminia. Sí, nosotros tuvimos la posibilidad de estar desde muy tempranas horas de la mañana en diferentes centros de votación y efectivamente llegaban algunas personas cuando ya se abrieron los centros donde tradicionalmente habían asistido. Creo yo que a pesar de que hubo campañas, a pesar de que hubo lugares donde el Tribunal Supremo Electoral estuvo dando información, todavía hubo un porcentaje alto de la población que no tenía claridad
de dónde iba a acudir a votar. Y era más fácil porque tenía más cerca el centro de votación. Creo yo que todo eso tendrá que revisarse. Ciertamente, y en honor a la verdad, ha habido avances importantes, porque ahora el salto importante de 400 y tantos centros de votación, tener ahora 1.500, esto quiere decir que la gente se desplaza menos para acudir a emitir el voto. Pero se tiene que revisar de manera muy seria desde el Tribunal Supremo Electoral las campañas. Le llegan a la gente, se debe poner más lugares donde se le va a dar información al ciudadano, a la ciudadana. Creo yo que todo eso es importante para motivar y para incentivar a la población, porque ciertamente se han dado pasos importantes. El tema es si la campaña llega a todos. Es cuestión de información. Amílcar, ¿ustedes cómo han valorado esto? Bueno, decirte que con todos los informes que nos han dado las distintas misiones, tanto las de la OEA, del CELA, de UNIORE, nos llena de mucho orgullo decir que la implementación del voto residencial de alguna manera resolvió no solamente el tema de la participación electoral y fácil acceso a los centros de votación, sino que además realmente eso de que la gente pudiera votar en familia, que las personas de la tercera edad o personas con discapacidad tenían cerca el centro de votación, eso definitivamente que ayudó enormemente. Sí hay que reconocer que se dio una falta de información con relación a los distintos mecanismos de consultación que el tribunal activó. Sí decir que nosotros teníamos una preocupación y nuestra preocupación no era en los 185 municipios donde se implementó el voto residencial en el 2012, porque esos ciudadanos y esas ciudadanas ya sabían que su centro de votación no era igual al del 2009, sino que era un centro de votación distinto. Pero ciertamente todos los departamentos de Occidente, Santana, Sonsonate, Aguachapán, el resto de municipios de San Salvador y el resto de municipios del Departamento de la Libertad, por primera vez había voto residencial, y eso significaba que con toda seguridad todos los ciudadanos de estos departamentos y municipios que acabo de mencionar ya no iban a votar en el mismo centro de votación. Caso mío, Soyapango, yo antes votaba en el famoso Hernández y hoy para esta elección me tocó votar por primera vez en la escuela de Dinamarca, que es donde yo estudié desde primer grado, es decir, que es la que está cerca de mi casa. Ya. Entonces eso definitivamente que nos ayudó a resolver el tema de la accesibilidad a los centros de votación, definitivamente. Y para quienes dicen que el porcentaje de la votación no fue alta, pues yo estoy contrario a eso, porque según los datos que nosotros tenemos registrados, fue cerca del 64% de la población que asistió a votar, del padrón real que nosotros tenemos. Lo que pasa es que me parece que nosotros como tribunal manejamos un padrón que no era el real, porque nosotros ahí manejamos, por ejemplo, el de los 132,000 residentes en el exterior que se supone que venían a votar aquí para el 2009. Se recuerdan que se habilitó un centro de votación en el Mágico González, se habilitaron no sé cuántas urnas, y hoy la Asamblea Legislativa y el Tribunal se pusieron de acuerdo en que ya no se iba a habilitar ese centro de votación. Ahí estamos hablando de 130,000 personas. En el padrón tenemos cerca de 542,000 personas que tienen DUI vencido. O sea, realmente esas personas, mientras no actualicen su DUI, no renueven su DUI, no están en la posibilidad de votar. Lo que pasa es que el nivel de abstencionismo se mide comparativamente. Uno ve en el 2009, por ejemplo, cuando ganó el gobierno de Mauricio Funes, hubo un 63%. 63. En el 2004, cuando ganó Elías Antonio Saca, que ha sido la participación récord, 67%. Sí. Si ve el 99 que ganó, fue mucho menor. Francisco Flores, fue con mucho la que menos gente ha asistido, es 38%. Ajá. Entonces, si vamos a aplicar, digamos, que hay, nosotros lo hemos dicho de la universidad, ahí hay 1 millón de DUI de gente que está afuera. Si 600 personas se van todos los días para Estados Unidos, ese es el promedio ahí fuera. Pero eso deberíamos aplicarlo los otros años. Correcto. Por eso se dice que hubo crecimiento del abstencionismo con respecto a las últimas 2 elecciones anteriores. Ahora, una de las cosas que se esperaba de esta medida del voto residencial era que la gente, por estar más cerca, se motivara más. Y algunos dicen, mire, no cumplió su objetivo porque la gente no fue. Yo, como digo, no estoy de acuerdo con esa afirmación, ¿verdad?
Porque en todo caso, la razón por la que no fue, no es porque es el voto residencial, sino hay otras razones. Sí, correcto. ¿Cómo lo ve Eunice? Bueno, yo creo que las mismas encuestas daban una posibilidad de un nivel de abstencionismo, ¿no? Y también si eso se superó es porque realmente al final la gente terminó entusiasmándose con lo del voto con el voto residencial. Y otra cosa que yo personalmente viví es que fue rápido. Sí. En menos de 5 minutos yo ya había votado. Y la gente que decide, o ya decidió, como bien decían, que a un año atrás la gente ya decidió por quién va a votar y que va a ir a votar, ¿verdad? Un alto porcentaje de salvadoreños. Un año atrás, según las encuestas, ya había decidido que iba a ir a votar y por quién iba a ir a votar. Entonces, realmente yo pude ver que fui temprano porque tenía que estar a las 10 de la mañana en la feria. Antes de las 10 de la mañana, ya estaba lleno, ya había gente ahí, ¿verdad? Y gente que va a la iglesia y antes de ir a la iglesia se fue a votar, ¿verdad? Gente con sus actividades comerciales actividades comerciales, fueron a votar y luego se fueron para hacer sus actividades. Y según me contaban a mí, que me tocó cerca de mi casa también, se mantuvo durante todo el día ese entusiasmo, ¿verdad? Eran mares de gente que iban a votar. Entonces realmente creo que lo rápido, a mí me gustó el que en menos de 5 minutos yo había votado. Y cerca de eso. Y cerca de mi casa. Me pude movilizar con mi familia fácilmente, ¿verdad? Herminia, si asumimos que no fue el voto residencial el que causó, digamos, que no fuera más gente a votar, ¿qué factores, según el Instituto de Acceso a la Información Pública, pudieron ocasionar que no haya ido toda la gente que esperaba? ¿Han valorado eso ustedes? Yo creo que por lo menos se ha discutido y podemos tener diferentes opiniones incluso dentro de la institución, del Instituto de Acceso. Creo yo que la falta de ofertas claras, ¿verdad?, al votante es un tema que tradicionalmente a la gente no la motiva, ¿verdad? ¿Qué voy a ofrecer? Sumado a esto, el tema de la confrontación, ¿verdad? Los partidos, el partido que se dedicó a pelear, a hacer... O sea, creo yo que el salvadoreño estamos viviendo en una espiral de violencia y seguir recibiendo por parte de los que prometen esto, lo otro, y uno lo visualiza, va a ser el futuro presidente y tiene esta actitud, el ciudadano no se ve motivado. O sea, ante problemas reales que estamos viviendo, ¿cuál es la oferta que el candidato propone? Yo creo que había algunas ofertas risibles o algunas ofertas donde el ciudadano podía pensar, este candidato me ofende con las ofertas que está haciendo. Entonces creo yo que mucha gente se informa, ¿verdad? Lee noticias, mira noticias, escucha, y no es fácil de que a la gente ahora se le quiera confundir ni infundar miedo como se hizo en anteriores ocasiones. Normalmente los políticos tienden a buscar culpables fuera, ¿verdad? Y este es el caso. Culpaban a las pandillas, a las maras, al Tribunal Supremo Electoral, pero no hacen un ejercicio de autocrítica. Si las ofertas que están planteando, si los candidatos son atractivos, nosotros creemos que ahí estuvo la verdadera razón o la principal razón para que la gente no haya ido en más. Y yo quisiera unir a lo que decíamos al principio. Yo creo que el clima de tranquilidad, de paz, de orden, a ese clima abonó el voto residencial. Porque uno va a votar con los vecinos, con lo que conoce de siempre, aunque pensemos distinto, votemos distinto, somos los mismos, pues. Entonces, eso creo yo que abonó a la convivencia, me parece a mí. En síntesis, el voto residencial es algo positivo, no es el culpable de que no haya ido más gente a votar, sino hay que buscarla en otros lugares, igual que toda la campaña donde estuvo el problema. ¿Qué esperar en los minutos que nos quedan para el 9 de marzo? Vamos a comenzar con el Tribunal Supremo Electoral. Tenemos una segunda fiesta cívica, digámoslo así, donde va a salir el nuevo presidente de la República. ¿Qué esperar o qué llamado hacerle a la población que nos ve a través de Mirada para el próximo 9 de marzo? Bueno, primero decirles que vamos a seguir teniendo un tribunal
va a ser protagonista como lo fue en la primera elección. Nunca habíamos visto un Tribunal Supremo Electoral actuando de la manera como lo ha estado haciendo en este evento electoral. Y eso es gracias a que en el nuevo Código Electoral existe un procedimiento más claro, más preciso sobre cómo sancionar ante una violación del Código Electoral. Segundo, vamos con los mismos centros de votación, no habrá modificación de ningún centro de votación, vamos con el mismo padrón electoral y lo que sí haremos nosotros, estamos en un proceso de evaluación con la Junta Electoral Departamentales. El día sábado y el día domingo estuvimos en la región oriental, el día domingo estuvimos aquí en la región central y paracentral con las juntas departamentales y es bastante información y recomendaciones que han surgido y este día en la tarde nosotros tenemos una evaluación del Plan General Elecciones 2014 con el Tribunal Supremo Electoral en donde nosotros llevamos una lista de cuáles son las grandes dificultades que nosotros hemos encontrado en los distintos programas que tiene el Plan General de Elecciones 2014 y cuáles son las recomendaciones que nosotros estamos dando para que el tribunal, uno, vea en qué posibilidades de sus capacidades está resolver eso, si son cuestiones administrativas o si son cuestiones que tienen que ver de tomar algún acuerdo para hacerlo del comunicado, del conocimiento de las personas que van a estar involucradas en el proceso y habrán algunas cosas que necesariamente necesitan reformas al Código Electoral, no sé si se van a poder hacer no creo que se haga para este evento electoral y a lo mejor para el 2015 se puedan hacer algunas reformas, pero en concreto decirles que nosotros estamos trabajando de la misma manera como lo hicimos para la primera vuelta, para desarrollar un proceso electoral como lo hemos hecho. Una pregunta en concreto, Amílcar, sí. Porque a la radio YSUCA, por ejemplo, hubo una serie de quejas. Sí. En concreto, sabemos que el reglamento dice que a las 5 de la tarde las personas que estén haciendo fila, se pone alguien de la mesa, un vigilante, y van a poder votar. Sí. Pero se dio el caso que había gente dentro de los centros de votación buscándose en el listado y no estaba en la lista, en la fila todavía. Y esa gente que no le dan permiso en los trabajos, que salieron corriendo y no estaban en la fila, pero ya estaban en el centro de votación. ¿Va a haber alguna flexibilidad? Eso nos lo preguntaron varias veces en la universidad. ¿Va a haber alguna flexibilidad? ¿Han analizado eso ustedes? Bueno, decirles que quien hizo eso obstaculizó el derecho a votar de esos ciudadanos, porque lo que se manda en los instructivos a los de la JRB y jefes de centro de los partidos políticos a decir es que todos los ciudadanos a las 5 de la tarde, que cerrada la votación, se debe proceder a cerrar las puertas del centro de votación y a ponerse al final de la fila. Obviamente todos aquellos que están al interior del centro de votación tienen el derecho a votar porque a las 5 de la tarde están en el centro de votación. Eso es bueno que lo sepan los amigos y amigas televidentes, porque se dieron esos casos en el CIFCO, estamos hablando, hubo gente dentro que no estaba en la fila y no le permitieron votar. Claro, lo que se hace es cerrar las puertas del centro de votación, obviamente todos los que están adentro tienen que votar, tienen el derecho de votar. Muchas gracias, América. Eunice, ¿qué mensaje a la población para el 9 de marzo? Bueno, principalmente mi mensaje sería para todos los salvadoreños que están en el padrón electoral del voto desde el exterior, que envíen desde ya, ¿verdad?, su paquete, ¿verdad?, su kit, como dice el vice, y puedan pues ejercer ese derecho. Además, también quisiera invitar a los familiares que están acá y que tienen salvadoreños en el exterior y que están en el padrón, que les hagan el llamado, ¿verdad? También creo que es válido que el aparato institucional que está en el exterior pueda ser partícipe, porque nosotros supimos que hay salvadoreños que se han abocado a los consulados, preguntando de procedimientos o llamando por las distancias. Entonces, la orientación debería de ser esa, que ellos desde allá también sean parte de esto y que se le permita al salvadoreño pues ejercer ese derecho. Muy bien. Gracias, Eunice. Herminia. Bueno, que acudan de manera muy responsable la ciudadanía como lo ha hecho hasta ahora y el llamado a la cordura a los partidos políticos a que abonen a este proceso, lejos de mostrar conductas que la ciudadanía no quiere observar durante la celebración de este evento. Bien, muchísimas gracias, Eunice, Amílcar, Herminia, gracias por estar aquí en Miradas, ha sido para nosotros muy importante. Gracias a usted, amigo y amiga, por favorecernos con su sintonía. Que el próximo 9 de marzo tengamos otra fiesta cívica, con orden, con tranquilidad, con armonía,
hagamos, estamos eligiendo el próximo gobernante del país y debemos hacerlo dentro del marco del respeto, de la tolerancia, de la responsabilidad. Los invitamos a que sea eso, una fiesta cívica y que no haya mayores incidentes. Gracias por estar con nosotros.